Hola, mi nombre es Erika Ceballos Torres. El tema que trabajaremos en este video son tablas de frecuencia para datos cuantitativos y cualitativos, además de gráficas básicas. Recordemos que estamos en la tabla, en la base de datos que se refiere a los elementos que obtuve de inicio y que organicé en renglones y columnas. En este caso voy a trabajar con estas dos últimas columnas, una porque son datos cualitativos y otra porque son datos cuantitativos. Recordemos que en este caso tenemos en cada una 13 elementos. Para ponerla, vamos a empezar copiando ambas columnas. La voy a copiar y en mi hoja de tabla de frecuencia y gráfica básica la voy a pegar, pero las vamos a pegar por separado porque voy a trabajar con cada una de ellas. Las voy a poner por separado. Y estas que acabo de poner son las listas de datos, es decir, las listas originales donde todavía no hay ningún tipo de concentrado. En este caso, los datos cualitativos van a tener un manejo mucho más sencillo que los de aquí abajo, donde tengo datos cuantitativos, que son las variables cuantitativas cardinales discretas, porque se refieren a datos enteros que no tienen ningún decimal. Esta columna la voy a copiar completita y la voy a pegar a un lado. Ya la tenemos y ahora me voy a la pestaña Datos. Recordemos que todavía está seleccionada. Me voy a la pestaña Datos y del centro un poquitito hacia el lado derecho, en la parte superior, hay una herramienta que se llama Quitar duplicados. Le doy clic a Quitar duplicados, no muevo nada del cuadro de diálogo y le doy a aceptar. Me avisa cuántos valores quitó y lo dejo así. Puedo considerarlo así como está o puedo organizarlo. Si quiero organizarlo, bueno, lo voy a hacer desde abajo. Podría decir cuál es el valor más bajo de la relación que tiene con su familia. ¿Cuál es el peor de los resultados? Pues a lo mejor donde dice pésima. Y entonces lo puedo cambiar o lo puedo dejar en orden alfabético o lo puedo dejar como está. En este caso lo voy a considerar tal como está. Y la columna que continúa se refiere, voy a poner dos columnas más, que son las únicas que puedo trabajar. Le pongo una cuadrícula, lo centro de una vez. Y aquí, en la segunda columna, voy a poner la frecuencia absoluta. La frecuencia absoluta se refiere a cuántas veces se repite cada uno de los elementos. Y vamos a ajustar el texto. Y entonces la pregunta sería, ¿cuántas veces de esta lista que tengo, la original, cuántas veces se repite la palabra regular? Eso es la frecuencia. Entonces, para que lo haga automáticamente, sería igual contar si, escojo el que dice contar si, porque quiero que escoja el que dice contar si dice regular, contar si dice excelente, contar si dice pésima. Por eso voy a escoger la herramienta contar si, dándole doble clic. Y lo primero que me solicita es el rango. El rango es la lista de donde quiero que cuente. En este caso, quiero que cuente de aquí. Antes de poner la siguiente instrucción, que sería una coma, debo ponerle en la tecla F4. Esa tecla está en la parte superior izquierda de tu teclado. Entonces le ponemos F4 y después me solicita que le ponga una coma. Puede ser que te pida un punto y coma, a mí me pide una coma y ahora el criterio es lo que quiero que cuente. En este caso era regular. Esta celda que tenemos aquí es la que dice regular, nada más que no se ve porque está encima del letrero. Yo, para no batallar, lo voy a elegir aquí y con la flechita lo voy a jalar hacia el lado derecho. Por lo tanto, ya eligió lo que tengo escrito aquí, que dice regular. Y ahora, sin necesidad de cerrar el paréntesis, lo puedo hacer. En este caso no lo voy a realizar, simplemente le doy Enter.
y me dice que son 2 elementos. Como yo puse F4, que tenía signos de pesos, lo que estoy buscando es que siempre cuente de la misma lista y no haya un desplazamiento del conteo. O sea, que siempre cuente de esto. Por lo tanto, puedo arrastrar esa fórmula a los demás resultados para que también cuente excelente, pésima, buena, mala. Y ya lo tenemos listo. Si tengo 2 más 3 más 2 más 3 más 3, tengo los 13 elementos que tenía aquí originalmente. Nada más que aquí me dice cuántas veces se repitió cada uno. Si yo quisiera hacer la suma, voy a poner el título, suma. Aquí, por ejemplo, voy a poner signo de igual y le voy a poner suma, tal cual. Suma, le doy doble clic y le digo que me cuente a estos. ¿Cuántos deben ser? Pues deben ser los 13 que tengo originalmente para ver que no haya ningún defecto. Y ya tenemos los 3 elementos. No olvides que hay que ponerlo en negritas o hay que ponerlo en otro color para que no se te vaya a olvidar y consideres como si fuera otro resultado. Este simplemente es la suma de los datos que tengo aquí arriba. En este caso estoy haciendo la frecuencia absoluta. La que continúa sería la frecuencia absoluta acumulada. Y la frecuencia absoluta acumulada se refiere a cuántos datos llevo hasta ese renglón. Es decir, hasta este renglón llevaría 2 datos, más los 3 de aquí ya llevaría 5, más los 2 de aquí ya llevaría 7. Y así me voy como si fuera un zigzag. Vuelvo a insistir, el primero llevo 2, más 3 ya llevo 5, más 2 llevo 7, más 3 ya llevo 10. Entonces hago un zigzag. Para poder hacerlo necesito aplicar la fórmula, pongo igual y en el primer caso, en la primera celda, simplemente copio la que está del lado izquierdo y le doy Enter. En la que sigue pondría el signo de igual y voy a hacer la suma de lo que llevaba, en este caso 2, más el 3 que tengo en el siguiente renglón. Entonces sería el de arriba, más el del lado izquierdo. Y le doy Enter. Ese último procedimiento se repetiría en todos los demás porque sumaría 5 más 2, 7. 7 más 3, 10. 10 más 3, 13, que son los datos que tengo. Es como si fuera una autosuma, como si fuera automáticamente realizando lo que llevo anterior y lo que tengo en ese renglón. Por eso lo único que voy a hacer es arrastrar con el signo de más que tengo en mi celda. Y consideremos que el 13 debe ser igual al de aquí abajo. La siguiente columna que puedo considerar, que no es necesario realizar, pero a veces se necesita, a veces lo solicitan, sería la frecuencia relativa. ¿A qué se refiere la frecuencia relativa? Pues al porcentaje que ocupa cada uno de los resultados con respecto al total de los elementos, es decir, qué porcentaje ocupan las personas que contestaron regular, qué porcentaje ocupan las personas que contestaron excelente, qué porcentaje ocupan las personas que contestaron mala. Y este es muy sencillo. Aquí en la frecuencia relativa básicamente me estoy refiriendo siempre, por tratarse de una relativa, me estoy refiriendo a un porcentaje. No le voy a poner el signo de porcentaje en las celdas porque si no, ya no me va a poder hacer operaciones porque tiene un signo alfabético y entonces ya no lo saca. ¿Qué es lo que voy a hacer? Poner el signo de igual y voy a considerar la frecuencia absoluta entre el total de datos, que en este caso es 13. Insisto, la frecuencia absoluta entre el total de datos. Y siempre para todos los demás voy a hacer lo mismo. La frecuencia entre el total, la frecuencia entre el total. Entonces, aquí le doy Enter y
antes de arrastrar, le voy a pedir que me lo deje a 2 decimales. Entonces aquí voy a disminuir los decimales a 2, siempre me redondea el último dígito y voy a arrastrar el resto hacia abajo. Ay, ¿qué pasó? ¿Qué fue lo que pasó? Bueno, que aquí, por ejemplo, yo le dije, voy a repetirlo, porque ya cometí un error. Aquí, por ejemplo, ponemos signo de igual y ponemos que es la frecuencia, entre con la diagonal y escojo la suma. ¿Por qué no me dieron los de aquí abajo? Porque como no le puse el signo de pesos a esta, me fue dividiendo entre la celda de abajo y no había datos. Por eso me aparece un error. Aquí, antes de darle Enter, voy a poner el F4 que dijimos que aparecían signos de pesos. Y ahora sí, le doy Enter. Ya me lo deja 2 decimales. Y ahora sí arrastro para que lo haga correctamente. Tenemos 15% en regular, 23 en excelente, 15 en pésima, 23 en buena, 23 en mala. Si yo hiciera la suma, pues evidentemente me tiene que dar el 100%, es decir, 1. Ponemos signo de igual, escribimos suma, le damos doble clic y selecciono la lista. Y le doy Enter. Por eso me da 1, porque representa el 100%. Recordemos que las cifras en decimales, siempre para ponerle el porcentaje tendría que recorrerlo 2 lugares a la derecha. Por eso digo 15%, 23, 15, 23 y 23. En este caso es hasta ahí el resultado que yo necesitaría para obtener los datos cualitativos. En los datos cualitativos lo que trabajamos son simplemente cuántas veces se repitió cada uno y podría hacer una gráfica. Si yo quiero hacer una gráfica, selecciono la frecuencia absoluta, me voy a insertar y escojo una gráfica. En este caso funciona mucho la circular porque tenemos pocos datos, pero puedo escoger la de barras, la de líneas, etc. Voy a escoger la circular. Voy a elegir la de tercera dimensión y ya tenemos la gráfica. Esta es su gráfica. Es importante que esté organizado. La base de datos original, bueno, la lista original de esa pregunta, su tabla de frecuencias, que es esta, y su gráfica, una o más gráficas. Ahorita yo escogí la gráfica de pastel para la frecuencia absoluta. Pero recordemos que aquí no hay 1, 2, 3, 4, 5, sino que las respuestas son regular, excelente, pésima, buena, etc. Entonces le voy a dar clic a estos, clic derecho, seleccionar datos y no quiero que diga 1, 2, 3, quiero que diga excelente, bueno, regular. Por eso en ese orden voy a escogerlo. Insisto, no vayan a escoger la que dice suma y le doy aceptar, aceptar. Ahora ya lo tengo. Aquí arriba puedo encontrar diferentes formas del diseño. Puedo escoger una que tenga porcentaje. Esta me está diciendo cuál es la frecuencia absoluta de cada una o la del porcentaje. Entonces aquí aparecen los porcentajes que yo había sacado. No necesito sacar la columna de frecuencia relativa porque automáticamente me la da la gráfica. Y por ejemplo en el título del gráfico, aquí puedo ponerle el tema del que estoy tratando. Entonces el tema en este caso es relación con familia. ¿Ok? Bueno, estos son los datos cualitativos. Si yo tuviera datos cuantitativos, lo que necesito hacer es, por ejemplo, me pregunta cuántos amigos tiene.
vuelvo a insistir, seleccionamos la lista, copiamos, pegamos a un lado y al tener la selección de esa última, me voy a datos, quito duplicados, acepto, acepto. En este caso yo tengo pocos datos repetidos, por eso casi quedó igual que esta, la vamos a dejar así, pero aquí sería importante que estuvieran ordenados de menor a mayor o viceversa. Por lo tanto voy a seleccionar la columna sin el título y aquí arriba donde dice de la A a la Z, me dice ordenar de menor a mayor, que es lo que comúnmente se hace. Y ya me los ordenó de menor a mayor. Ahora voy a poner la frecuencia absoluta. La frecuencia absoluta se refiere a las veces que se repite. Es igual contar si. ¿De dónde quiero que los cuente? ¿De dónde quiero que los cuente? De esta lista. Le pongo el signo de pesos con el F4, pongo la coma y escojo el 1 y le doy Enter. Arrastro esa misma fórmula a las demás celdas y ya me hizo el conteo de todos los datos. Esa es la frecuencia absoluta. Ahora, frecuencia absoluta acumulada. Aquí tengo un zigzag donde copio el signo, el dato de al lado y le doy Enter. En la de abajo pongo signo de igual y sumo el de arriba más el de la izquierda y le doy Enter. Y esa última es la que voy a arrastrar al resto de las celdas. Después hay una columna que sí puedo trabajar con estos porque son datos cuantitativos. En la de arriba, que tenía datos cualitativos, no iba a poder multiplicar regular por 2, excelente por 3, etc. En este caso sería el puntaje que otorga cada uno de los elementos en el total. Entonces, por eso aquí sí lo voy a trabajar y estoy dándole formato. Vamos a poner el colorcito. Y entonces, ¿qué tendría? Tendría clase por frecuencia. El título me dice qué es lo que tengo que hacer. Tengo que poner signo de igual y la clase es siempre esta. La pregunta que yo hice, ¿cuál es el dato original, el dato inicial que estoy trabajando? La categoría. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a multiplicar poniendo el asterisco y la frecuencia absoluta, no la acumulada. ¿Qué significa esto? Que si yo tengo una persona que tiene un amigo, pues aquí va a ser un solo amigo. Si tengo dos personas y cada una tiene dos amigos, aquí van a ser 4 amigos. Una persona con 4 amigos son 4 amigos. Entonces esta la voy a arrastrar. ¿Sí? Por ejemplo, aquí tengo dos personas, cada una tiene 10 amigos, entonces son 20 amigos. Bueno, y finalmente voy a hacer ahora la frecuencia relativa, que dijimos que nos referíamos al porcentaje. No es necesario, pero yo lo voy a poner. La frecuencia relativa, ¿a qué se refiere? Bueno, pues dijimos que era igual a la frecuencia absoluta entre con la diagonal y selecciono el número de datos. En este caso, la suma de datos no la tengo todavía, por eso la voy a poner. Es igual a suma y sumo estos. Y le doy Enter, que dijimos que eran 13. Entonces, la frecuencia relativa sería igual, ahora sí, repito, a la frecuencia absoluta entre el total de personas, que son 13. Aquí recordemos que hay que ponerle el F4 para que siempre divida entre esa cantidad y le doy Enter. Voy a aprovechar para redondear a solo 2 decimales y a arrastrar el resultado.
¿Ok? Bueno, en la de aquí arriba hice la gráfica de pastel, que normalmente se hace cuando hay pocas categorías. Aquí voy a hacer, por ejemplo, con la frecuencia absoluta, puedo hacer voy a seleccionar la frecuencia absoluta, me voy a insertar y voy a hacer una gráfica de barras, una gráfica con cilindros. Entonces, si yo lo pongo así, ya queda. Normalmente este dato que aparece que dice serie 1, pues simplemente se selecciona y se borra. Y aquí los datos que tengo, que son la clase, la primera columna que está en mi tabla, pues me los pone automáticamente. Aquí no debe ser 1, 2, 3, 4, 5. Aquí debería ser 1, 2, 4, 5, 6, 8, 10, 12. Entonces le doy clic derecho a este espacio, selecciono datos, edito, selecciono los datos que deben ser, doy a aceptar, aceptar. Y ya me los cambió a lo que yo quería. ¿Para qué me sirve la frecuencia acumulada? Pues también me podría funcionar para hacer una curva ojival. La curva ojival siempre ocupa frecuencias acumuladas. Simplemente selecciono frecuencia acumulada, le doy insertar y la curva ojival es así. Siempre va con líneas y me va acumulando los datos hasta ciertos tiempos. Entonces, por eso siempre va hacia arriba. La curva ojival solamente abre aquí y va de subida. Lo ideal es que en la curva ojival hubiera puesto un 0 en la frecuencia para que partiera exactamente del 0. Bueno, pues espero que te sirva y que sea clara la explicación para que después puedas hacer algunos ejercicios.